Ya está grabando, Ismael. Ok. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy el tema de deterioro cognitivo. Es un tema que en lo personal, pues, sí me gustó bastante. Y vamos a empezar con lo que es la introducción. De acuerdo a lo que es el CIE-10, pues ya está como clasificado como tal, como una patología. Lo podemos encontrar con el código F06.7. Y todo esto ha venido a través de lo que es el envejecimiento, la expectativa de vida, la reducción de la tasa de la natalidad, lo cual ha hecho que la pirámide poblacional, pues como ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo, se comenta que se está invirtiendo, llegando a ser una gran cantidad de población adulta, sobre todo se toma en cuenta los mayores de 60 años y que está trayendo también consigo, pues, digámoslo así, patologías que no estaban suficientemente estudiadas y algunas otras nuevas. Entonces, la ONU considera, hizo proyecciones del 2015 al 2030 y ellos dijeron que iba a haber un crecimiento de un 56% en los mayores de 60 años. Esto tiene también como consecuencia que haya cambios sociales, económicos y políticos que se tienen que estar modificando, reestructurando para poder poner atención en este tipo de población. Además, tenemos que pues, tomar en cuenta también que se deben haber medidas de prevención de patologías propias del adulto mayor y se considera que entre el 10 y el 20% de los mayores de 65 años serán diagnosticados con deterioro cognitivo leve. Entonces podemos ver en las imágenes cómo hay el aumento de la población de acuerdo a los años, que conforme van avanzando y las proyecciones que se tienen, es una gran cantidad de población adulta la que se va a tener. Inclusive también pues en México se observa este mismo fenómeno. Ahora, esta patología, vamos a ver que la definición ha ido variando y ha sido un tema de gran debate a través de los años. Se empezó en 1988 y se consideró que era una pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos. ¿Cómo lo vamos a ver afectado? Bueno, pues ya sea en la memoria, en la orientación, en el cálculo, en la comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta, y todo esto puede que sea simplemente una de todas estas áreas la que encontremos afectada o pueden ser varias. Ok. Eh, También tenemos una definición en la cual lo vamos a englobar como un síndrome geriátrico. ¿Por qué como un síndrome geriátrico? Porque en muchas ocasiones no vamos a obtener el deterioro cognitivo, digámoslo así, solito, sino va a ir acompañado de alguna otra manifestación. Por eso, aunque no suena como tan lógico, pero es importante que se busquen algunas otras alteraciones y que se trate así como un síndrome en el cual se va a buscar una causa que tal vez no sea lo que lo ocasiona, pero que va acompañado en muchas ocasiones. Y se comenta que es la alteración de cualquiera de las funciones mentales superiores, ya sea de una forma subjetiva o de una forma objetiva, y puede ser multifactorial. Para esto se tiene que hacer una evaluación integral y darse cuenta si el problema puede ser resuelto o no. En muchas ocasiones se va a tener acompañada la depresión, puede que exista un déficit auditivo, un déficit visual, el hipotiroidismo y entre otras patologías que vamos a poder encontrar. Bueno, regresándome aquí, el déficit auditivo y visual, según la bibliografía, dependiendo del tiempo de evolución, por ejemplo, en el caso de una hipoacusia, a 10 años de hipoacusia nos va a ocasionar un mayor porcentaje de riesgo para padecer deterioro cognitivo leve. Entonces, otra definición que también se engloba y se presenta que es una etapa intermedia entre lo que es el envejecimiento y la demencia. Desde que se empezó a estudiar este tipo del deterioro cognitivo ya como tal, siempre se asoció con lo que es la enfermedad de Alzheimer.
Ese fue como el origen de esta, pues digámoslo así, ya patología. Entonces, en esta imagen me gustó bastante porque viene como bien ejemplificado la etapa de normalidad y que pudiéramos decir es el envejecimiento pleno. Tenemos en el otro extremo la demencia y entre ellas dos, enlazándolas y tocando parte de las dos, estaría el deterioro cognitivo leve. O sea que no vamos a tener como tal un envejecimiento y de ahí brincar inmediatamente a lo que sería una demencia, sino se va a pasar por esa etapa de transición y que es complicado en muchas ocasiones poder diferenciar y determinar hasta qué punto puedo decir que ya tengo un envejecimiento normal y en qué punto ya tengo que poner como más, estar como más alerta. Esto es algo complicado y es algo por lo cual ha tenido o sea, se han desencadenado bastantes estudios sobre lo que es el deterioro cognitivo. Entonces, en esta última definición es eso, el deterioro subjetivo u objetivo de la cognición mayor a lo esperado para la edad. Es en el punto en el cual vamos a poder determinar, hablando sobre otro ejemplo, pudiéramos decir, el hecho de que tenga dolor en la rodilla yo a los 50 años, pudiéramos decir que es normal, pero no es esperado que se presente eso mismo en un sujeto de 15 años. Entonces, igual aquí no se tiene, o sea, sí se tienen unos criterios, pero a la vez están como ambiguos para poder decir, a partir de ahorita ya está como súper estandarizado. No es así, es algo más, de forma más general y por eso se tiene que tomar en cuenta que es la edad de la persona, el nivel educativo y que obviamente este deterioro no sea tan severo y tan marcado como ya para poder englobarlo en una demencia. Entonces, existen, se supone que tres caminos que puede llevar y seguir lo que es el deterioro cognitivo. El primero sería directamente progresar hacia una demencia, otro sería permanecer así estable y el otro podría ser regresar a lo que es el funcionamiento cognitivo normal. Esto está todavía así como en discusión. Más adelante les voy a presentar una imagen en donde se tienen como otras teorías y el por qué no es únicamente de esta forma. Entonces, ¿qué cambios fisiológicos vamos a tener nosotros asociados al envejecimiento que nos favorecen a poder hablar de lo que es el deterioro cognitivo? Puede ser la pérdida neuronal progresiva, que nos conllevaría a atrofia cerebral, disminución de la conectividad de lo que es el área del hipocampo con el área temporoparietal, que nos va a llevar también a lo que son defectos en el procesamiento de nueva información y repercutir como tal en lo que es el aprendizaje. Vamos a tener también disminución de los neurotransmisores, la acetilcolina, lo que estaría implicada en el sistema límbico, y que también nos llevaría a lo que es el aprendizaje, y que es una de los principales neurotransmisores que se están afectando en la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia. Cambios vasculares, ateroscleróticos, hipertensión, diabetes, lo cual se está asociando con aterosclerosis, que son depósitos hialinos y vamos a llamarlos como leucoriosis, o virus neurofibrilares, placas de beta-amiloide, lipofuscina. Este tipo de material se ha estudiado que se encuentra simplemente en cerebros de sujetos con el envejecimiento, digámoslo así, envejecimiento normal. Entonces, ningún tipo de estos se ha llegado a asociar como tal a algo patológico. Entonces, en la imagen podemos ver algo igual muy descriptivo, que pudiéramos decirlo también es como parte del envejecimiento, parte de una evolución, pero se le ha dado tanto auge a lo que es el deterioro cognitivo por la importancia que se tiene en cuanto al prevenir o llegar a tener una intervención temprana en lo que es las enfermedades eh, como el Alzheimer, cualquier tipo de demencia. Entonces, factores de riesgo que nosotros podemos querer buscar o detectar en estos pacientes, no, es parte del envejecimiento, tiene consigo gran parte de lo que es la genética y otros más serían los factores ambientales. Dentro de ellos, entonces, el principal factor de riesgo que vamos a encontrar es la edad. La edad, pues obviamente es
es el factor de riesgo que encontramos para cualquier tipo de demencia, sería la edad. Y en este caso, pues también lo estamos viendo. Principalmente personas arriba de los 65 años van a ser los más, que tienen más riesgo de tener presentar un deterioro cognitivo. También vamos a tener los genes, y en cuanto a los genes, tenemos lo que es el alelo epsilon 4 de la lipoproteína E, que está bastante asociado con la enfermedad de Alzheimer, las hormonas, y por eso se asocia con el sexo femenino, principalmente se dice que tienen mayor riesgo de presentar algún tipo de demencia. Dieta desequilibrada, el estrés, algún accidente cerebrovascular. Igual las sustancias como el alcohol se han asociado con mayor riesgo de deterioro cognitivo, la hipertensión, delirio postoperatorio, y bastantes artículos que también mencionan que el hecho de presentar un delirio posterior a un acto quirúrgico, principalmente posterior a la anestesia, es algo que tiene un gran factor predictivo para poder decir que ese sujeto va a presentar un tipo de deterioro cognitivo. Trastornos psiquiátricos, enfermedad de Parkinson, vasculitis. Como vemos, son bastantes factores de riesgo que, si vemos, están enfocados a un tipo de daño neurológico y que puede favorecer a que con el tiempo se presente este deterioro cognitivo. Vamos a ver que para que nosotros podamos hacer el diagnóstico como tal es un diagnóstico clínico. Entonces se pide que se realice tamizaje a todos los adultos mayores al menos una vez al año. Eso, en lo que es la guía de práctica clínica, se recomienda que se haga de forma rutinaria al menos una vez al año, y que se utilicen lo que son los criterios de Mayo. Los criterios de Mayo fueron de los primeros que los primeros que se encargaron de lo que es la detección del deterioro cognitivo, y con el tiempo pues los han ido modificando. La última modificación fue en el 2003, y los criterios son bastante, eh, pues digámoslo, ambiguos, porque dice que queja cognitiva subjetiva, propia o del informante, ya sea que el paciente nos diga, he tenido en ocasiones pérdida de memoria, o que el familiar nos los haga evidente. Además de esto, podemos ya tener como punto número 2 el deterioro cognitivo objetivo, que van a ser con unas pruebas que ahorita vamos a poder ver. Además, la independencia conservada de las habilidades funcionales. Bueno, ¿y qué serían las habilidades funcionales? Pues son la capacidad para valerse por sí mismo y desarrollar actividades de la vida cotidiana. Igual, esta definición se ha venido modificando con el paso de los años, pero es una de las más sencillas que nos ayuda a, a entender a qué se refiere. Simplemente con que sean habilidades de autocuidado, habilidades que nos ayudan a la comunicación, a lo que es la vida en el hogar, una vida social, a tiempo de esparcimiento, de ocio, al trabajo. Simplemente todas, con que se conserven ese tipo de habilidades funcionales, entraría dentro de estos criterios. Y como último punto, pues que ya no cumpla, que no esté englobado en lo que sería la demencia. Entonces, el deterioro cognitivo vamos a tener que lo vamos a poder dividir como de acuerdo a lo que serían los criterios de Mayo. Vamos a poder dividirlo en si hay o no alteración de la memoria. Si tenemos alteración, va a ser deterioro cognitivo amnésico. Obviamente, si no tenemos afectación de la memoria, sería dentro del grupo del no amnésico. Ahora vamos a buscar si existen alteraciones únicamente de la memoria, lo llamaríamos como de dominio único. Si además existen otros dominios afectados, entonces ya lo llamaríamos de dominio múltiple. ¿Y cuáles dominios? Pues aquí los vamos a tener también mencionados: la memoria, el lenguaje, habla, orientación, función sensorial, juicio, cálculo. Y si vimos que no estaba el afectado, que no había alteración de la memoria, o sea, que estábamos dentro del lado del no amnésico, era ver si existe alteración de un dominio cognitivo únicamente. Entonces, igual sería de dominio único, o si es de dominio múltiple. Y con este algoritmo que nosotros vemos aquí, vamos a poder determinar 4 grupos de deterioro cognitivo.
el que sería amnésico de dominio único, amnésico de dominio múltiple, no amnésico de dominio único o no amnésico de dominio múltiple. Esto es lo que proponen los criterios de Mayo. Pero además, pues también existen los que son propuestos por el DSM-5. Ellos mencionan, los voy a leer pero un poquito más rápido porque prácticamente, según lo que yo analicé, dicen prácticamente lo mismo. Evidencia del deterioro cognitivo modesto en un nivel previo al desempeño en uno o más dominios cognitivos, ya sería por el informante o por el propio paciente, o mediante pruebas objetivas de desempeño. Independencia para preservar las habilidades funcionales. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio y que los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental, como un depresivo mayor, esquizofrenia, igual que no cumple criterios para lo que es una demencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ellos tratan de ya englobar una patología o sea, ver como cuál es la patología a la que apunta que sea la causante de este tipo de deterioro cognitivo. Por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, cuerpos de Lewy, vascular, lesión cerebral traumática, cualquier patología que pueda estar ocasionando este deterioro cognitivo. Ahora, además de esto, existe en el 2012 lo que es el Instituto Nacional para el Envejecimiento del Alzheimer, propusieron también unos diagnósticos clínicos y de investigación. Prácticamente la parte de los clínicos son, digámoslo así, lo mismo que ya hemos visto en los otros dos. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos? Que proponen ciertos biomarcadores, los cuales van a, por así decirlo, a encaminarnos a una patología, principalmente el Alzheimer. Ellos dicen que únicamente con que cumpla los criterios clínicos básicos, ya se tiene que englobar al paciente, como que, por así decirlo, en diagnosticarlo con deterioro cognitivo. Pero además tienen pues los otros biomarcadores para poder ya encaminarse y detectar, digámoslo así, de forma temprana, lo que sería la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ellos dicen que se tenía como una idea diferente de lo que es la evolución, de lo que es el deterioro cognitivo, antes de que se propusieran estos criterios. ¿Por qué? Porque la imagen que les presenté en donde teníamos 3 caminos para lo que es el deterioro cognitivo, en donde o que se resuelve, o que se mantiene como deterioro cognitivo, o progresar hacia demencia. Pero a partir de que ellos propusieron esos criterios, en el 2011, ellos dicen que se puede tener de cognición normal, mantenerse como normal, avanzar hacia un estado asintomático de riesgo, presentar la enfermedad de Alzheimer presintomática y de ahí pues iría evolucionando a lo que sería la enfermedad de Alzheimer prodrómica y ya como tal a una demencia. O tener un deterioro cognitivo únicamente, resolución de eh, que sea un deterioro cognitivo no por una patología de Alzheimer o una demencia, no Alzheimer. A lo mejor suena un poco confuso el querer hacer como esta diferenciación, pero si recordamos que según los criterios de ellos ya tenemos estos biomarcadores, ya no podría esta patología evolucionar a una enfermedad de Alzheimer. Por eso es tan importante y por eso se le ha dado como tanto auge a esta patología, porque la importancia es detectar a pacientes que están en una etapa previa como tal ya a la demencia y que están fuera del envejecimiento normal, para que ellos puedan intervenir de la forma más temprana posible y poder captar a esos pacientes ofreciéndole mayores beneficios debido a la prematurez con lo que los están captando. Entonces, ellos mencionan que el deterioro cognitivo es exclusivamente una patología extra y que ya no, al menos no podría evolucionar hacia una demencia con Alzheimer, puesto que si se realizaron estos biomarcadores, ya no puede ser una enfermedad de Alzheimer que previamente pasó por un deterioro cognitivo. Entonces, para el diagnóstico,
específicamente ya del deterioro cognitivo, no se cuentan con unos biomarcadores, no se tiene un estudio preciso. Se tienen teorías, se tienen como en fase clínica varios estudios, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones, buscando mayor actividad con glucosa marcada para poder identificar ciertas áreas. Se tienen algunos otros biomarcadores, pero nada específico para poder identificar el deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas vamos a tener? Y que sería lo principal para nosotros, pues una historia clínica completa. Obviamente, si hay familiares que ya tienen alteraciones de la memoria, que han tenido ya diagnóstico de demencia, nos pueden orientar para nosotros poder darnos una idea y tener a este paciente con esos factores de riesgo que también ya vimos en la diapositiva que les presenté hace rato para poder identificar esos factores de riesgo. Pruebas de escrutinio y una valoración neuropsicológica. Estos tres pilares son los más importantes y súper indispensables. Además, pues sí tenemos también una valoración neurológica, visual, audiológica. Según unos estudios que ellos han realizado, los potenciales el P300 específicamente tiene variaciones. También hay estudios en donde dicen que posterior a la masticación hay cambios en la latencia de estos potenciales. Y cuando no se tiene esto, hay un alargamiento de la latencia de la onda. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas vamos a tener? Pues de los principales es el Mini-Mental. Es un test que se menciona que es bastante rápido de poder aplicar a nuestro paciente y dependiendo del puntaje que nosotros obtengamos, es el riesgo que vamos a tener. Por eso en la guía de práctica se recomienda que al menos una vez al año se le realice a todos los pacientes mayores para poder identificarlos. Este test tiene una sensibilidad del 88.3% y una especificidad del 86.2%. ¿Y qué nos va a ayudar? Bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La escolaridad del sujeto. Arriba de 24 puntos, nosotros vamos a poder decir que es normal. Obviamente, sujetos que tuvieron una escolaridad de 5 a 8 años o mayor, si tiene menos grado de escolaridad, tenemos que bajar ese puntaje para que nosotros no digamos que realmente tiene un deterioro cognitivo cuando simplemente se debe a la escolaridad del paciente. Esta prueba pues nos va a ser útil para la sospecha, pero jamás va a ser como tal ya un diagnóstico de demencia ya de forma definitiva, aunque tengamos un puntaje pues bajo. Y la otra prueba que tenemos es la prueba del dibujo del reloj. En esto vamos a tener dos formas de cómo aplicarla. O le damos la orden de que lo realice o lo ponemos a que realice la copia. En el caso de que sea a la orden, pues vamos a tener como punto de corte 6 puntos y nos va a ayudar a tener una sensibilidad del 92.8% y una especificidad del 93.48%. Y si es a la copia, el punto de corte va a ser mayor, sería hasta los 8 puntos con una sensibilidad de 73.11 y una especificidad de 90.58. ¿Qué nos va a evaluar este test? Pues principalmente lo que es la función ejecutiva, construcción visoespacial y habilidades cognitivas. Se supone que se le debe dar al paciente la orden de que dibuje un reloj y de que marque las 11:10. Entonces se propone que sea esta hora como tal porque se tiene mayor sensibilidad para la detección de alteraciones cognitivas, ya que para que hagan este dibujo como tal requieren participación de los hemicampos visoatencionales en los dos cuadrantes superiores, conlleva la participación de los lóbulos frontales para planificar la colocación de las manecillas. Y vamos a evaluar tres aspectos fundamentales, que dibujen como tal el circulito bien, la colocación de los números en tamaño, orden, y las manecillas que sean del tamaño adecuado y la colocación que ellos lleven a cabo si realmente está marcando la hora que les pedimos. Entonces, en la parte inferior se ejemplifica los dibujos de algún paciente en el cual no está bien ordenado, las manecillas están del mismo tamaño, los números tienen ciertas alteraciones, el orden,
todo eso va a influir como bastante para que nosotros podamos dar un punto. Y si vemos, pues se supone que la sensibilidad y especificidad para lo que es el deterioro cognitivo son bastante altas, entonces depende también de la experiencia que tengamos para poder aplicarlos. Entonces, ¿qué otras pruebas para analizar el desempeño neuropsicológico? Existen pruebas de recordatorio selectivo, la prueba de recordatorio selectivo libre y con claves, de aprendizaje verbal, pruebas de recuerdos de historias, la prueba de prueba de aprendizaje auditivo verbal de Rey. Son bastantes pruebas que nosotros vamos a poder tener para poder evaluar a estos pacientes. Pero dentro de todas ellas, las pruebas que nos evalúan el grado de memoria episódica son las que más he observado según los estudios que nos predicen que ese paciente pueda presentar en los próximos años un deterioro cognitivo. Entonces, según varios estudios que pudieron estar sacando como qué pruebas son las mejores, encontraron que las pruebas de memoria combinadas con ya sea una prueba de lenguaje o una prueba de funciones ejecutivas son las que más nos van a predecir y poder detectar a tiempo pacientes que van a desarrollar deterioro cognitivo leve. Entonces, según un estudio con 122 personas con un seguimiento a 4.5 años, la combinación de lo que es la memoria episódica, memoria semántica, percepción y memoria de trabajo nos va a una sensibilidad del 88% y especificidad de 87.1%. Y según otro estudio que hicieron con un seguimiento a 3.5 años, las pruebas de memoria del lenguaje dan una precisión casi del 100%. Pero además tenemos otros tipos de test, ya depende de como qué es lo que se nos adapte. De los principales y que es el que recomienda la guía, pues sería el mini mental, pero además tenemos, bueno, el test del reloj que también está recomendado, pero existen otros tipos de test, el test de los 7 minutos, el mini COG, la evaluación cognitiva de Montreal, que sería el MOCA, y las pruebas cognitivas del ACNES. Entonces, son bastantes tipos de test que nosotros vamos a poder utilizar para poder determinar si nuestro paciente tiene ya como tal algún tipo de deterioro cognitivo. El diagnóstico diferencial, pues va a ser bastante grande. La enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, el hecho de presentar depresión es de las principales cosas o asociaciones que tenemos que en primera instancia tratar de identificar, porque puede estar asociada o porque además la depresión es muy común que llegue a confundirse con síntomas de deterioro cognitivo. El delirium, la deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo, insomnio, SAOS, los medicamentos en un 42% se asocia a que los efectos secundarios se confundan con lo que son síntomas del deterioro cognitivo. Ya pueden ser anticolinérgicos, antihistamínicos, benzodiazepinas, antiparkinsonianos. Entonces es muy importante que se haga una historia clínica bien detallada para poder identificar algunos otros, tanto otras patologías como simplemente medicamentos que puedan estar dando esa alteración cognitiva en el paciente y realmente el paciente no tiene como tal un deterioro cognitivo. Entonces, es recomendable que se aborde al paciente con estos síndromes geriátricos para que nosotros podamos determinar sus componentes y o llegar como tal a un diagnóstico de demencia. Entonces, el síndrome de caídas. El síndrome de caídas se asocia mucho con el deterioro cognitivo. Se dice que los pacientes con deterioro cognitivo tienen mayor riesgo de caídas y puede ser una de las manifestaciones tempranas. Por eso, agrupar con síndromes para poder identificar si es un componente o es específicamente un deterioro cognitivo. De la misma forma, el síndrome de fragilidad eleva la mortalidad de hasta 5 años en un 44.5%. La depresión incrementa 2 veces el riesgo para lo que sería ya como tal una demencia y 3 veces para una demencia vascular a 5 años. Tratar la depresión mejora la cognición del paciente con un deterioro cognitivo, aunque
no va a influir como tal en la evolución o el desenlace de este deterioro cognitivo. O sea, no va a interferir en la evolución de la enfermedad, solo si mejora la cognición. El síndrome de abatimiento funcional, vamos a tener una disminución de por lo menos 2 actividades instrumentadas de la vida diaria y que va a tener un incremento del riesgo de deterioro cognitivo o demencia en los próximos 10 años. El delirium, el que un paciente presente un episodio incrementa el riesgo de deterioro cognitivo, como lo veíamos en la diapositiva de los factores de riesgo. También la demencia, 3 a 5 años, vamos a tener mayor riesgo de presentarla. Y la resolución, en el caso de algún paciente con deterioro cognitivo y que agreguemos un episodio de delirio, vamos a tener una resolución de este episodio de una forma mucho más lenta que un paciente que no tiene deterioro cognitivo. La polifarmacia, los anticolinérgicos, pueden presentar de forma aguda como una consecuencia el delirio, y el tomarlos de forma crónica nos puede llevar también a un deterioro cognitivo. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos todos los factores de riesgo y que tengamos una historia clínica bien detallada para poder identificar si existe alguna de estas otras alteraciones que se esté sobreponiendo al envejecimiento y que nos dé como resultado un deterioro cognitivo. Síndrome de deprivación funcional, hipoacusia, se asocia a deterioro cognitivo y a 12 años siendo proporcional a la severidad de la hipoacusia o también el déficit visual. Por eso es importante tomar en cuenta la capacidad auditiva y visual del paciente y que nosotros como audiólogos nos enfoquemos en simplemente, por ejemplo, un paciente con edad avanzada y que tiene hipoacusia, no poder decir, pues ya lo damos de alta, o pues ya ni modo, no le va a pasar nada porque no le demos un auxiliar. Bueno, el hecho de de tener esa deprivación funcional le va a favorecer al deterioro cognitivo. La desnutrición, mayores de 65 años, nos van o sea, el índice corporal bajo o normal en estos pacientes de esta edad nos va a aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. De hecho, paradójicamente se menciona que la obesidad sería un factor protector para el deterioro cognitivo. ¿Y qué tratamiento vamos a tomar para poder ofrecerle a nuestros pacientes? Bueno, previo a cualquier tratamiento farmacológico, debe tomarse en cuenta hacer cambios, modificaciones en el estilo de vida que nos vayan a permitir mejorar como tal la funcionalidad del paciente en su desempeño de la vida diaria. De la primera modificación que se recomienda hacer es modificar arquitectónicamente el domicilio, colocar ciertas rampas, poner mayor seguridad en las escaleras para la salida del paciente, que tenga buena iluminación. Todo ese tipo de cosas es de los primeros pasos. No se debe pasar a intentar algún tratamiento farmacológico antes de haber realizado todo este tipo de modificaciones. Otra educación al cuidador, es muy importante que se le explique la patología de las comorbilidades, patologías ya propias del paciente, y que aunado puede tener algunas otras deficiencias por un deterioro cognitivo leve. Correcciones de las deficiencias sensoriales, la auditiva y la visual principalmente, no debemos dejarlas pasar. De motivación a realizar actividades básicas de la vida diaria. No es como reprimirlo y decir, no, pues ya no vas a hacer nada, ahora yo te voy a ayudar a hacer todo y pues tú ya quédate ahí nada más. No, es motivar al adulto mayor para que pueda hacer como una retroalimentación, se sienta mejor y pueda seguir realizando más actividades, todo de acuerdo a la, por ejemplo, modificación arquitectónica que le dé mayor seguridad. La salud bucal y la eficiencia masticatoria. Hay como bastantes artículos sobre cómo la salud bucal nos va a afectar y la eficiencia masticatoria. Hay bastantes artículos que hablan sobre cómo el hecho de la masticación favorece conexiones con el hipocampo y estimula el crecimiento de neuronas en esa área para ayudarnos a tener digámoslo así, un factor protector, y que en el caso de ya haber caído en problemas de deterioro cognitivo nos puede ayudar bastante.
Y la salud bucal, ¿por qué? Pues porque simplemente el hecho de ya no tener ciertas piezas dentarias influye mucho en el tipo de alimentación y es algo que también nos puede llevar como tal a la desnutrición. Entonces, por eso la salud bucal y la eficiencia masticatoria están bastante recomendadas que sean de los pilares para el tratamiento de estos pacientes. Otro tema que sería la actividad física. Igual existen bastantes estudios en donde hablan de que la actividad física constante, de que el hecho de que sea aeróbica nos va a favorecer bastante a mantener una buena función cognitiva de nuestro paciente y que serían como factores protectores o de tratamiento en estos pacientes. Y otro de los principales es el entrenamiento cognitivo. Este entrenamiento cognitivo nos va a ayudar a aumentar lo que es la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva no es como tener un grupo de neuronas ahí que están pues, de reserva para cuando sea necesaria, sino son como esas conexiones que se van formando y que nos van a permitir que en caso de que exista un deterioro cognitivo, este sea como menos notorio, como más lento, como ayudar a compensar ese tipo de deficiencia para que nosotros podamos realizar nuestras actividades básicas de la vida diaria de la forma más, de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué ejercicios se pueden estar realizando? Pues ejercicios donde se les ponga a rodear símbolos que encierren, por ejemplo, la X y el 1. Entonces, el paciente tiene que estar buscando con la vista y hacer funciones motoras, ordenar imágenes de acuerdo a lo que ellos creen que lleva la secuencia, ordenar palabras, señalar a lo que es la persona, la sombra, cantidades de objetos, recordar ciertas palabras, objetos y escribirlos en una hoja, agrupar palabras de acuerdo a la parte de la semántica, asociación de palabras y leer y elegir también frases. Dentro de la lectura es otra de las cosas que están muy recomendadas, juegos de mesa, todo ese tipo de actividades van a favorecer tanto a prevenir el caso de deterioro cognitivo como ayudar ya como tratamiento. Entonces, es, no existe como tal un tratamiento farmacológico aprobado. No hay nada que podamos dar como medicamento que ya está aprobado, pero se han intentado hacer como igual otros estudios en el cual qué medicamentos sí pueden como favorecer. O sea, ningún medicamento nos va a revertir el proceso. Simplemente van a mejorar como ciertas funciones. Por ejemplo, encontré un artículo donde vienen bastantes estudios que han dicho que el donepezilo, galantamina y ribastimina son efectivos. Sí, nos van a ayudar a mejorar la función cognitiva, a las actividades de la vida diaria y síntomas neuropsiquiátricos, pero no nos van a detener en la progresión, por ejemplo, hacia una demencia, ya como tal, Alzheimer. Entonces, por eso es importante que se detecten a tiempo este tipo de pacientes. ¿Qué nos va a ayudar también? Pues el control de lo que es la presión arterial, tomar aspirina, tratamiento de la depresión, tener cuidado en cuanto a qué medicamentos sí usar y cuáles no de los grupos de los antidepresivos. Por ejemplo, los selectivos de la recaptura de serotonina son un grupo sí recomendado. No usar tricíclicos y benzodiazepinas porque pueden favorecer a tener un deterioro cognitivo. Y eh, medicamentos que pues se han mencionado en algunas otras ocasiones, algunos estudios han intentado ver si el ginkgo biloba funciona, si la vitamina B, los ácidos grasos omega 3, la citicolina o tratamientos homeopáticos. Pues hasta la fecha la evidencia dice que no funcionan, que no están como tal recomendados, a menos que en el caso de la vitamina D que sea por una deficiencia como tal comprobada por laboratorios. Si no es así, no es recomendable estar administrando ese tipo de medicamentos. Y el seguimiento, es un seguimiento que se debe estar haciendo al menos cada 6 meses, una vez que ya fueron diagnosticados con deterioro cognitivo, ya debe ser cada 6 meses, con el mini mental o la prueba del reloj. Eso es como, pues, todo lo de la presentación del tema de hoy.
No sé si tengan dudas, preguntas. Héctor, ¿te queda claro o de acuerdo a lo que expuso Ismael, qué diferencia puede haber entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve? Sí, doctora. Bueno, me queda claro porque, bueno, como lo comentó Ismael, el envejecimiento, pues, es lo esperado acorde a la edad, ¿no? Por ejemplo, el deterioro cognitivo leve, dependiendo de la clasificación en la que nos basemos, o los criterios diagnósticos más bien, pues vamos a ver una disminución en determinados dominios, como lo dice el DSM-5, y de acuerdo a esos dominios y de acuerdo a, digamos, si alguno de estos se va deteriorando, vamos a hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, si afecta las actividades de la vida diaria o no, ¿no? Ya eso sería algo moderado o grave. Y pero me surgió otra duda. O sea, bueno, Ismael nos habló de que muchos autores proponen que el deterioro cognitivo leve va a ser primero y luego va, digamos, puede llegar a evolucionar a la demencia. Digo, hay muchos caminos, pero puede llegar a evolucionar a la demencia. Pero, pues, también, bueno, he leído que la demencia sí es algo muy súbito o muy rápidamente progresivo, como por ejemplo la demencia de cuerpos de Lewy o en algunos casos de Alzheimer, puede ser directo una demencia. Pero, pues en los criterios de la DSM-5 de demencia, dice que tiene que haber un deterioro previo, o sea, tenemos que tener un registro previo de que algo se está deteriorando y se volvió a deteriorar. Entonces, pues mi pregunta es, o sea, ¿es cierto esto que dicen algunos autores o también puede ser que lleguen directamente a la demencia? En lo que yo pude ver en los últimos años es que este tema en particular más hace referencia a una disminución de estas funciones cerebrales que se ven comprometidas principalmente en la memoria. Es cierto que en la mayoría de la literatura actualmente hacen referencia así como que pudiera ser como el predecesor de una demencia, pero no es la condición sine qua non. Muchas de las veces, yo sí vi pacientes con demencia que obviamente el familiar hacía referencia que las fallas de memoria eran así como paulatinas, se fueron aumentando, 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 se afectaron actividades de la vida cotidiana, se vieron afectadas a lo mejor otras funciones, y bueno, prácticamente no hubo, yo dijera, como la posibilidad de que hubiera estado así como previo ese deterioro cognitivo y luego la demencia. Entonces, yo no quisiera que se quedaran ustedes con esa duda de que es así como un predecesor, porque efectivamente en los tipos de demencias que tú acabas de mencionar, pues no hay esa constante. Finalmente, el paciente empieza con características clínicas, sobre todo mucho compromiso en actividades de la vida cotidiana, y le toman un estudio de imagen y por las características, bueno, pues eso nos hace pensar que se trata de X, Z o W tipos de demencia. Quizás yo no sé si les platiqué alguna vez, esa chica enfermera que trabajaba ahí en el instituto, muy joven ella, cuando me fue a ver por primera vez, tenía como unos 38 años. Y de buenas a primeras empezó que se le olvidaba. Ella enfermera que ayudaba en quirófano, o sea, sus actividades. Y de buenas a primeras, o sea, empieza con un importante deterioro, sobre todo en su lenguaje, y posteriormente, bueno, las fallas de memoria. Ella tenía el antecedente importante que su mamá falleció de enfermedad de Alzheimer a edades tempranas. Y pues bueno, ella no fue la excepción. Le estuvieron dando terapia ahí en el instituto como año y medio, pero bueno, finalmente se pudo arreglar su situación laboral, que la pensionaran,
pero prácticamente cuando se fue de alta, lo único que expresaba eran muchos neologismos, o sea, poco entendible, y un compromiso importante porque no era autosuficiente, o sea, el papá tenía que llevarla, que traerla, que estar así al pendiente como que en casa, pues no tratara de salirse, pues porque no era autosuficiente. Entonces, ella, el neurólogo en el ISSSTE le dio el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, pero no hubo ese proceso previo de ese deterioro cognitivo. Entonces, después que veamos demencias, quizás se vayan aclarando muchas de las dudas que puedan surgir de alguna o de otra forma. Aparte de las pruebas que les habló Ismael en cuanto a la evaluación, el neuropsí o el neuropsí atención y memoria son otras buenas pruebas que nos pueden ayudar. El segundo, pues obviamente evalúa todos los aspectos, tanto de la atención como de la memoria, y ayuda muchísimo. En cuanto al tratamiento, pues efectivamente no hay un medicamento que digan, ahora se toma esto y con esto verá que no va a mejorar. Va a mejorar, no lo hay. Todas esas actividades que les mencionó su compañero son bastante aceptadas y en verdad que los pacientes se sienten así como muy reconfortantes. Yo busqué en un libro que encontré de rehabilitación de la memoria una serie de ejercicios. Quizás a alguno de ustedes les tocó ver y prácticamente eso lo podemos hacer así como de la vida cotidiana, el si recordamos la fecha, el si leemos, el si nos ponemos a jugar ajedrez, dominó, la baraja, las serpientes y las escaleras, etcétera. Si recordamos eh, palabras que empiecen con diferentes letras del abecedario, pero no cabe duda que cuando uno le dice al paciente, con esto usted va a tratar de mejorar, se va a sentir mejor, es así como un coco wash, pero que finalmente les sirve y les ayuda, porque si ustedes se fijan, pues muchas de las veces cuando tiene uno el tiempo, se pone a hacer cualquiera de esas actividades, no con ese fin, sino a lo mejor como un distractor, como algo que nos gusta, pero sirve. La cuestión del ejercicio también es un factor importante, o el que busque alguna actividad. Ahorita, bueno, pues está todo detenido, pero también da muy buen resultado el mandarlos a los grupos de la tercera edad. Van a encontrar gente con los mismos problemas que tiene todo mundo, que todos tenemos, pero como que escuchar algo diferente a lo que tenemos en nuestro entorno familiar, y el que luego, pues si se van a un día de campo, si se van un día al cine, en fin, diferentes actividades, como que eso también se sale de la regla que tienen de manera continua, y eso también les ayuda mucho a todos estos pacientes. Entonces, es así como una buena alternativa. Yo considero que en la siguiente clase que vemos demencias, quizás prácticamente las dudas que puedan tener ustedes se aclaren muchísimo más en cuanto a poder diferenciar este envejecimiento normal, este deterioro cognitivo y finalmente la patología como tal de lo que es la demencia. No sé si quieran agregar alguna otra cosa más, o que alguno tenga alguna otra duda. Doctora, buenas tardes, soy Olivia. Dime. No sé si usted crea conveniente. O sea, quizás hablemos más de cuidador primario cuando sea el paciente tenga demencia, o si en el caso del envejecimiento normal, que realmente el paciente no pueda ser autosuficiente, pues muchas de las veces sí es necesario. Es un hecho que hay que
pues como yo dijera, hacerle entender la evolución que pueda tener la enfermedad o la no enfermedad y que muchas de las veces pues sí se requiere de ese apoyo como para saber qué es lo que va a suceder a un corto o a un largo plazo, pero en el caso así como de este deterioro cognitivo, yo no habría de considerarlo, puesto que la inmensa mayoría de los pacientes, todos ellos son autosuficientes. Quizás si hablamos en la próxima clase de demencia, ahí verán que realmente sí es necesario que este cuidador pues reciba un apoyo y que obviamente sepa y entienda pues la evolución que va a tener el familiar. Entonces, se le daría como que a todos los familiares como signos de alarma en caso de que pudiera empeorar el paciente. Sí se les debe de explicar, sí se les explica. El neurólogo de ahí del instituto, el doctor Martínez, generalmente le explica al familiar en algunas ocasiones de una forma así como muy abrupta, como que el familiar se asusta demasiado. Y a mí me dio buen resultado que algunas de las psicólogas que están ahí con nosotros, por ejemplo, Lourdes Redondo, ella mucho me apoyaba como para darles una sesión de orientación familiar en cuanto a qué es la patología, qué es lo que se puede esperar, qué es lo que va a suceder y como que le bajaba mucho la ansiedad al familiar, pero sí es muy recomendable el buscarles un apoyo porque a un mediano o largo plazo, pues sí se requiere. Ok, gracias, doctora. ¿Quién más tenía dudas o comentarios? Doctora, rápido hablando de ese tema, soy Luis Fernando. Pues como ya sabemos en este tipo de pacientes que presentan un deterioro cognitivo, pero también en los pacientes que tienen algún tipo de afasia, o eso nosotros tenemos algún instrumento fácil de aplicar como la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit, que nos podría pues orientar a ver a qué pacientes, a qué familiar si podemos brindarle ese tipo de ayuda. O sea, no está de más en algún momento llegarla a La, aplicar o la, conocerla. la prueba más sencilla que yo conozco para afasia es la evaluación de Quintanar del lenguaje expresivo y del lenguaje comprensivo, que es lo que hacemos todos en la preconsulta, el valorar el lenguaje espontáneo, el automático, la repetición, la denominación, la comprensión verbal y dentro de la comprensión de una manera un poco más amplia en cuanto a si reconoce sonido o una serie de movimientos que se puedan hacer que diferencien, que se le ponga a repetir si esto es posible. Pero yo no conozco otra prueba más corta. En Sí, este tipo de pacientes, el cuidador primario sí es muy, pero muy importante que se le envíe a un apoyo. Hace algunos años, aquí en el instituto, un grupo de terapistas se dio a esta tarea de que todos los viernes había reunión de todos los pacientes y de los familiares, pero los familiares los veían dos psicólogos y les daban como este apoyo y funcionaba muy bien. Pero por cuestiones que no viene al caso ni que yo sea chismosa y les diga, quitaron esos grupos. Pero para nosotros era así como muy beneficioso, porque aparte, algunos de ellos siempre salían con que, pues uno era maestro y sabía pintar o alguna manualidad o alguna clase de cocina, etc., etc. Y al final del año, el primer viernes de diciembre, hacían como una exposición y era bien bonito, pues porque algunos de ellos, los que hicieron alguna pintura, algún dibujo, no lo sé cómo, pero te trataban de explicar y era muy reconfortante, obviamente para el paciente, para la terapista y para uno como médico que los había evaluado, pues ver los avances que tenían. Pero hubo ahí cosas difíciles y pues quitaron esos grupos.
pero en verdad que funcionaban súper bien. Los pacientes muchas de las veces reducían un poco el tiempo de permanencia y a pesar de que yo los daba de alta, pero continuaban asistiendo a esos grupos de apoyo y era así como muy beneficioso, tanto para ellos como para sus familiares. Años después